conquistación colonial, porque podían articularse en su propia lengua, porque sabían que va a haber una traducción, una interpretación, y con eso podían presentar asuntos ante el alcalde mayor en su propia lengua, porque había un intérprete, una figura de intérprete general que traducía los textos, o también los textos orales. A eso venimos después. Entonces, se puede decir que las prácticas de traducción en este tiempo se desarrollaron en un espacio plurilingüe y pluridialectal, como enseñé, que son varios dialectos de una lengua caracterizado por el uso de lenguas de diferente grado de dominancia y subordinación. Eso también se ve, o sea, no todas las lenguas tenían el mismo estatus. Claro, el español era la lengua de prestigio, no hay duda. Y se ve que el zapoteco también tenía cierta dominancia en relación con las otras lenguas que existían. Y luego los españoles venían con población náhuatl hablantes, a conquistar las tierras. Son los así llamados indios conquistadores, así aparecen en los documentos. Entonces el náhuatl tenía mucho prestigio también, más prestigio que el miche, por ejemplo. Entonces se ve que algunos documentos de la región miche no están escritos en miche, sino en náhuatl, porque el miche, mi hipótesis es que es un poco difícil de escribir, porque es una lengua tonal, preferían el náhuatl para escribirlo, y el náhuatl tenía ligeramente más prestigio que el miche. Entonces se ve que es una situación, se puede decir, diglótica, no sé si este término es conocido aquí, pero una diglosia un poco compleja, no tan fácilmente una lengua es dominante, la otra es subordinada, sino que había relaciones complejas entre estas lenguas. Entonces, se puede decir que, o se observa en los documentos, que en este espacio había transferencias verbales, negociaciones interactivas y uso de los saberes sobre el otro, porque escribir textos significa transmitir informaciones, comunicar, transferir informaciones. Traducir significa transferir estas informaciones, estos saberes, estas visiones del mundo a otro texto en otra lengua. Entonces había interacción entre lenguas y culturas, entre lenguas y diferentes visiones del mundo, que se puede ver también la relación del español con las lenguas originarias, ¿no? Fácilmente se entiende que aquí probablemente tenemos que ver con diferentes visiones del mundo. Entonces, eso era un espacio interactivo, no eran sociedades paralelas, grupos de hablantes paralelas, sino eran grupos de hablantes que interactuaban. Entonces, y había interacción oral y escrita entre lenguas y culturas, pero también se ve en los documentos que se usaba este arte de traducir e interpretar para manejar al otro, o para oprimir al otro, o para hacer uso de saberes, ¿no? O sea, no todo en armonía. Estoy lejos de proponer esto o de observar esto, ¿no? Se ve que esto también se usó para manejar el otro. Y bueno, es un espacio de traducción, se puede decir, y vemos, y es lo interesante y lo impactante, que había tanto agentes de traducción, o sea, traductores, intérpretes, indígenas, como españoles. O sea, las dos partes, digamos, tenían gente que eran bilingües, a veces trilingües, y podían traducir e interpretar. Y eran traducciones, claro, para fines particulares, ¿no? No solamente, no era traducción de literatura, ¿no? Sino, como se veía cuando presenté el archivo, es el archivo jurídico. Entonces, aquí tenemos textos que presentan casos, ¿no? Entonces, y estos textos son de la parte criminal del archivo jurídico. Entonces, estos textos son protocolos de lo que dijeron los testigos, o son acusaciones, son descripciones de los castigos, etcétera, ¿no? O sea, no son textos literarios lo que se ve.
Y, o sea, tenían fines, ¿no? Se quería presentar un caso particular ante el alcalde mayor. Por eso se escribieron estos textos. Bueno, voy a presentar, ya he hablado un poco más en general sobre estos textos y ahora voy a presentar brevemente el corpus, se diría, ¿no? El corpus de textos, los textos que elegí para trabajar con ellos. Y como dice, son actas jurídicos coloniales. Los que tengo ahora son del siglo XVII y XVIII y están escritos a mano. Eso claro, ¿no? Porque se escribía a mano. Y son, como ya dije, textos escritos en lenguas originarias, regionales, de esta región que presenté, y tienen sus traducciones al español, que se hicieron en este mismo tiempo. A veces se hicieron como 20 años después del texto original, porque de repente se necesitaba este texto para alguna evidencia para presentar ante el alcalde mayor, ¿no? No siempre los textos se tradujeron al instante, sino a veces unos años después. Esto se ve como porque los textos tienen fecha, ¿no? Dicen la fecha cuando se escribieron. Esos textos, por eso por mucho tiempo no eran muy accesibles, porque faltó un archivo, digamos, ¿no? Una catalogización de los textos, ¿no? Estaban ahí en cajas en el archivo. Por eso yo me explico que se dice hasta hoy en día que no se escribían estas lenguas, porque no se sabía de estos textos. Entonces, lo que voy a presentar aquí es muy poco, solamente extractos de estos textos y transliteralizados, es decir, que yo los transcribí en letras que se pueden leer hoy en día, ¿no? Y como van a ver, es un poco difícil leer estos textos, ¿no? Aquí tienen un ejemplo, es un texto en lengua zapoteca y se ve que los textos sufrieron mucho con el tiempo, ¿no? Se mojaron, se ve que tienen manchas y además vino un gusano a comer la mitad. Entonces, es un poco duro leer estos textos, ¿no? Y se ve que hay que leer también la escrita a mano, ¿no? La letra no siempre tan fácilmente se puede leer y depende mucho de la condición del texto. Entonces, aquí tenemos un acta, es un relato oral que se protocoló, ¿sí? Es un protocolo, o sea, alguien relató un caso y otra persona lo escribió, ¿sí? Y estos textos se llaman memoria, ¿sí? Aquí, o sea, es el tipo de texto, memoria, y así están archivados. Entonces, estos textos contienen narraciones de casos criminales de menor importancia, porque estos casos se trataban dentro del pueblo de indios, no se tenían forzosamente que ir al alcalde mayor. Casos criminales cometidos por habitantes de los pueblos de indios, así se llamaban. Y se tratan de robo, de fraude, de adulterio, amancebamiento. Eso más o menos son los casos que se trataban. Y son escritos por la administración local, es decir, por el alcalde del pueblo mismo. Y esto sería la traducción de este texto que se encuentra. Igual se ve que está un poco difícil para leerlo, ¿no? El texto está en un mal estado. Entonces, esto se tradujo por el intérprete general, o sea, por la figura del intérprete general que existía, para ser presentado ante el alcalde mayor, quien era un español siempre, ¿no? Que no siempre sabía estas lenguas. Y a veces se usaron como evidencia, ¿no? Para algún caso. Y estos textos, es lo interesante, migraron, se puede decir, porque se llevaron de los pueblos a Villa Alta, a la alcaldía mayor, y muchas veces hicieron su camino a Oaxaca, a México y hasta España. Es decir, parte de textos también se encuentran en los archivos en España, porque se presentaron allá ante el rey. Entonces, a veces hicieron mucho camino estos textos. Bueno, y estos textos, como dije, nos hablan
de competencias bilingües, prácticas de traducir y de interpretar. Y antes de que voy a presentar partes de estos textos, quiero indicar esta distinción que se hace, porque me di cuenta ayer que no siempre se hace esta diferenciación entre traducir e interpretar. Traducción sería la transferencia de un texto escrito de una lengua a otra lengua. Sería un texto que se percibe visualmente, que se ve. Y tiene que ver, en este caso, de la traducción de las lenguas originarias hasta hoy en día, con la competencia de leer y escribir dos lenguas, ¿sí? Con poder escribir las lenguas, si no, no se puede, y leer, no se puede leer el texto, no se puede escribir una traducción. E interpretación sería la traducción oral, o sea, de la traducción de textos orales. Y aquí tenemos una percepción auditiva, o sea, es una diferencia, ¿no?, de texto y de condiciones del texto. Y esto tiene que ver con la competencia de escuchar y memorizar en dos lenguas determinadas. Eso es muy importante hasta hoy en día. Los intérpretes tienen que tener buena memoria. Entonces, vamos a ver los textos, los distinguí según esta distinción entre traducción e interpretación. Entonces, voy a presentar algunos extractos de textos que se refieren a bilingüismo, biculturalidad y traducción oral en estos textos. A ver, aquí, o sea, se ve que son extractos, ¿verdad? Que estos son partes de textos largos. Solamente tomé estas partes que aquí ahora me interesan, ¿no? Y lo que me interesa son las partes que indican que había competencia bilingüe, que había interpretación, que había traducción. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, una parte de texto que dice: cuarto testigo, Feliciano Baptista, sin necesidad de intérprete, por hablar y entender perfectamente el idioma castellano. Y Feliciano Baptista es una persona indígena, ¿no? Y vemos que era bilingüe, ¿no? Que en ese tiempo ya había indígenas bilingües. Y otra referencia que dice ladino en lengua castellana y natural. Natural es la palabra que se refiere a una persona indígena que dijo ser del pueblo de San Francisco La Olla. Entonces, también quizá quisiera indicar, si ven la letra un poco rara, un español un poco raro, es porque tomé, transcribí según estaba escrito, ¿no? Es un español, es una manera de escribir el español de este tiempo, ¿no? Y a veces les parece a lo mejor como errores, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro extracto que dice: sin embargo, de ser muchos de ellos ladinos en la lengua castellana y vestirse trata de español, para la inteligencia de los que no lo son, por medio de Francisco Borges, intérprete jurado, dice aquí, de esta broga en el idioma zapoteco dicho, que es el que hablan y entienden todos los naturales de este dicho partido, dijeron, etc. Entonces aquí tenemos la misma referencia a la persona bilingüe, que aquí se llaman latinos, como se ve, y tenemos una referencia que esta persona también tenía una afinidad hacia la cultura española, porque se vistió como español. Y tenemos referencia a la figura del intérprete jurado, o sea, tenía un estatus legal, se puede decir. Hay otro extracto: y yo he dicho alcalde mayor para la averiguación de esta causa, hice parecer ante mí un indio que mediante el dicho intérprete dijo llamarse don Andrés, etc. O sea, otra referencia al intérprete. Y luego más partes: indio latino en lengua castellana, y mediante el dicho intérprete dijo llamarse Simón de los Ángeles. Y luego tenemos una referencia hasta a los nombres de los intérpretes, ¿no? Entonces, si uno lee estos documentos, reaparecen siempre los mismos intérpretes, ¿no? Que eran los intérpretes generales, jurados.
mediante Nicolás de Vargas, español, y José de Ramos, que usaron de intérprete. Y estos dos se ve que uno era español, o sea, un español que trabajaba como intérprete entre lengua originaria, en este caso zapoteco, y el español. Y José de Ramos era una persona indígena. Entonces, eso en un tiempo eran las figuras dominantes de intérpretes que se leen en todos los textos. Bueno, para resumir esto, se puede decir que en estos textos encontramos la figura del ladino, o sea, ellos mismos se denominan como ladinos, con competencia, o sea, era una persona con competencias bilingüe, era miembro de la cultura indígena con afinidades a la cultura hispánica, porque, por ejemplo, usa ropa de españoles. Y tenía muchas libertades y posibilidades de actuar, ¿no? Era móvil, tenía cierta movilidad, se movía entre pueblos y era un intermediario entre españoles y pueblos originarios, y también era una figura intrigante. Eso también se ve en los textos, ¿no? Porque también la interpretación y la traducción invita a veces a falsificar el original un poco, ¿no? Según los propios intereses. Y encontramos la figura del intérprete, ¿no? Como participante activo y coordinador de la interacción intercultural entre españoles y la población indígena. Y vemos que por este medio había una participación y defensa de intereses en constelaciones de poder asimétricas, ¿no? Entonces podían intervenir, ¿no? Aunque había esta dominancia, claro, ¿no? del poder colonial, o sea, eso no se puede negar, pero por vía de traducción e interpretación había maneras de intervenir. Entonces vemos las competencias bilingües de escribir y de traducir, o sea, otras referencias. Aquí, por ejemplo, tenemos un extracto que nos dice: alcalde del pueblo de La Lopa, sin necesidad de intérprete, por hablar y escribir perfectamente el idioma castellano. Entonces se ve que había indígenas que sabían escribir hasta perfectamente, como se dice aquí, el español en este tiempo. Y luego acabo de recibir un papel escrito en lengua zapoteca, entonces se ve, también tenemos referencia a la escritura del zapoteco, remitido por el alcalde del pueblo de San Francisco de la Hoya, y para saberlo que en él se expresa, mando a Diego de Vargas, vecino de esta villa, como persona que habla y entiende la lengua zapoteca. Trasunte dicho papel. O sea, aquí tenemos la figura del traductor, ¿no? Que es diferente que el intérprete, y que traduce, ¿no? Trasunte el dicho papel, y también vemos que aparece el nombre de la persona, ¿no? Eran personas indicadas. Aquí algo más. Yo, Diego de Vargas, vecino de esta villa, por mandado del señor teniente, trasunte el papel que precede, escrito en lengua zapoteca, en la castellana, va cierto y verdadero, Diego de Vargas. Entonces, se ve que también se fijaba en la calidad de la traducción, ¿no? Que sea cierta y verdadera, ¿no? Que coincide con el texto original. Entonces también eso ya se ve en este tiempo, ¿no? No se tradujo tal cual, sino había cierta, bueno, por lo menos el esfuerzo de proporcionar cierta calidad de traducción. Bueno, entonces voy a terminar ahora con los extractos de textos, porque yo creo que ya está muy claro lo que pueden enseñar. Entonces podemos hacer una transferencia, digamos, para hoy en día. Podemos ver estas observaciones que nos dicen para hoy en día. Y vemos que había prácticas de traducción en lenguas originarias, ¿no? Que ya los había. Y vemos que estos ayudaron para la construcción y constitución de un espacio comunicativo e interactivo compartido entre hablantes del español y lenguas originarias. O sea, no eran como sociedades que vivían
por separado o paralelamente, sino que el conjunto formaban un espacio comunicativo, un espacio de interacción, de comunicación. Y que esto tenía también fines políticos, ¿no? Porque son textos, se ve, políticos jurídicos. Y vemos que los traductores son agentes, eran en este tiempo y hoy en día son agentes sociales y políticos, ¿sí? No son figuras insignificantes, porque son como mediadores también entre lenguas y culturas, y en defensa de muchas veces de intereses propios, en defensa de intereses del grupo propio, a veces para el uso de intereses del grupo dominante para el propio grupo. O sea, se ve en los textos que, como dije en el principio, que se manejaban las cosas también y que se actuaba vía traducción en sus propios intereses y para manejar un poco al otro. Y había, o sea, la hipótesis por vía un acceso al poder colonial en este tiempo, ¿no? Y todas estas observaciones se pueden transferir fácilmente a la situación de hoy en día, se puede decir, ¿no? O sea, no vivimos tiempos coloniales, pero vivimos estas situaciones en México, estas situaciones asimétricas, se puede decir, entre una población que habla español y las poblaciones que hablan lenguas originarias, y que hoy en día a veces viven en mundos paralelos, ¿no? Porque no se hace mucho uso de traducción e interpretación. Entonces, en el título de esta ponencia aparece la palabra política lingüística, ¿no? Entonces también traducción e interpretación es una aportación a la política lingüística en favor de las lenguas originarias, porque proporciona visibilidad y percibilidad de las lenguas involucradas. Eso se ve, tenemos estos textos, ¿no? Ni si no hubieran traducido, estas lenguas no serían visibles hasta hoy en día en textos. Ayuda al mantenimiento de lenguas y diversidad lingüística, ¿no? Porque se pueden usar las lenguas, porque siempre se sabe que hay quien lo traduce o quien lo interpreta el texto, ¿no? Entonces no es necesario dejar de hablar la lengua originaria, ¿no? Porque se puede usar incluso en ámbitos, como se ve aquí, jurídicos, políticos, ¿no? No solamente en casa o en la calle, sino en otros ámbitos. Y se dice que esto también pueden ser procesos y prácticas de la generación de una sociedad que interactúa, ¿no? que integre todos los que son parte de esta sociedad, ¿no? Pero sociedad significa que se entrelacen, que interactúen. Bueno, ya hice como el paso al día de hoy. Aquí, antes de seguir, quiero presentar una pequeña parte de la Constitución mexicana. No sé si conocen esta parte, en la que hay un reconocimiento de las lenguas originarias en México, y hay un paso que dice: los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. O sea, se ve que en la Constitución hay un párrafo que nos dice que hay un derecho a interpretación y traducción, se puede decir, ¿no? A las dos partes. Yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, tenemos aquí la historia, pero tenemos hoy en día un derecho, y yo creo que no muchas veces se sabe de este derecho que existe. Y si vemos un poco, entonces ahora ya aterrizamos en hoy en día, en traducción, interpretación, en teoría de la traducción de hoy en día, mucho se ha trabajado sobre el término o el concepto de la traducción. Y hoy en día se habla de un concepto muy amplio de lo que es traducción. O sea, lo que vimos ahora era la transferencia de un texto en una lengua a otro texto en otra lengua.
pero se ve aquí, por ejemplo, escrito por uno de los teóricos de la traducción, que se dice, aparte de la traducción y la interpretación tradicionales, que sería esto, ¿no? La transferencia directa, la relación directa entre dos textos, incluye también todas las actividades de mediación transcultural que una sociedad en contacto con otras de diferentes lenguas tiene que manejar. Así que tenemos una idea muy amplia, hoy en día, una idea muy amplia de traducción e interpretación. Y con esta idea también podemos acercarnos a tiempo colonial, podemos suponer que este espacio plurilingüe no solamente tenía lo que encontramos en los documentos, sino tenía permanentemente prácticas de traducción y de mediación, ¿no? Porque se interactuaba verbalmente. Y lo podemos transferir a hoy en día, ¿no? Entonces, si vemos la realidad hoy en día, de hecho, hay mucha traducción e interpretación, ¿no? ¿Cuántos de los hablantes de lenguas originarias cotidianamente tienen que traducir en algún momento, ¿no? O mediar entre sus propias visiones del mundo y los del otro. Entonces, para abrir un poco el campo de la translación, y yo puedo decir, en Alemania se usa mucho este término, que es como un término más general, que implica muchas maneras de practicar la traducción que aquí tengo anotadas. Entonces sería traducción en el sentido tradicional, un texto al otro, interpretación, un texto oral al otro, pero también lo que aquí viene en un término inglés, community interpreting, lo que sería interpretación comunitaria, o sea, un tipo de interpretación donde interviene mucho el intérprete, ¿no? En la interpretación hoy en día clásica, el intérprete no es a veces invisible, ¿no? En la interpretación comunitaria es visible, es la persona que bueno, es el mediador, se puede decir, ¿no? Entre dos partes. Y toda la comunicación intercultural, se puede decir, ¿no? Que puede formar parte de este término, de este concepto de translación. Y quiero abrir otra vez para hoy en día. Vimos que estos son textos jurídicos que se tradujeron en tiempo colonial, y hoy en día se traduce todo tipo de texto. ¿Sí? Y vemos que textos informativos, empresariales, instrucciones, software para computadoras, libros de texto, artículos, conferencias, juicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos textos apelativos como publicidad, y tenemos textos expresivos, que sería toda la parte artística, ¿no? Que se traduce, textos narrativos, novelas, literatura, teatro y películas, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso, el campo de traducción e interpretación es muy amplio, como se ve, ¿no? Se puede traducir todo tipo de texto, y de hecho eso se hace, ¿no? Se hace tal vez todavía no en los pares lengua originaria y español, pero se puede, y se puede pensar, se debería quizá, ¿no? Y luego vemos que la interpretación también es un campo muy amplio. Ya estoy hablando de mi propia experiencia en mi propia universidad, donde formamos traductores e intérpretes. Y los estudiantes de nosotros que estudian interpretación pueden elegir entre diferentes formas de interpretación, que sería, por ejemplo, interpretación simultánea, ¿sí? Que es la interpretación que están sentados en cabinas y que a la vez de hablar, las dos personas traducen, ¿no? Que es un poco una forma de interpretación que exige mucha concentración y un poco pesada. Y luego tenemos la interpretación consecutiva, que sería que se toma notas y que después se traduce el texto. Y de conferencia, o sea, en conferencias hasta políticas, y en medios, por ejemplo, jurídico. Entonces también interpretación abarca muchos ámbitos,
se puede decir que incluso en la formación de intérpretes se distinguen. Bueno, podemos ahora llegar a la cuestión de la traducción entre lenguas originarias y el español para situaciones de hoy en día. Entonces, como ya dije, podemos decir que, o sea, ya no vivimos del tiempo colonial, pero se presentan situaciones parecidas, ¿no? Muy problemáticas de asimetrías sociales y de poder en la vida cotidiana. Y, o sea, vale la pena ver la historia y ver lo de hoy. Y vemos, eso presenté, como se acuerdan, una parte de la Constitución mexicana. Entonces podemos ver que la práctica de traducir e interpretar se arraiga en dos partes. Es un derecho en la Constitución y es una tradición que ya había, ¿no? Arraigada en la historia de México, que solamente en un determinado momento terminó y se olvidó, yo creo, ¿no? Porque no hay mucha memoria sobre este tipo de traducción en el tiempo colonial. Bueno, voy a aplicar esto y voy a llegar ahora a una institución que forma intérpretes y traductores, y es la universidad en la que trabaja, que ahora entra en cooperación con la UNICH, y que tiene mucha experiencia de formar traductores e intérpretes para hoy en día. Primero, aquí ven un mapa de Alemania, aunque no les diga mucho, les voy a decir que esta universidad más o menos se encuentra en esta región, más o menos en el sur de Alemania, y se llama Johannes Gutenberg, es el nombre de la universidad. No sé si es conocido quién era Johannes Gutenberg. Aquí es el que inventó la imprenta, y él es de Mainz, entonces la universidad así se llama. Esta universidad se fundó originalmente en el siglo XV, o sea, es muy antigua, y se refundó en el año 1946, y todos que saben un poco de historia se pueden imaginar por qué esta refundación era después de la Segunda Guerra Mundial, y en la guerra no funcionó. Incluso yo creo que se destruyeron muchas partes y estas cosas se pararon, se puede decir, durante la guerra y se refundó de nuevo. Tenemos en total como 37.000 estudiantes y 10 facultades con 150 institutos, escuelas y clínicas, y tenemos escuela de arte, escuela de música, etcétera. O sea, es una universidad realmente grande. Y tiene, para aclarar, que tiene mucha experiencia en relaciones internacionales. Tiene el primer lugar en intercambio Erasmus, o sea, de estudiantes en Alemania. 15% de los estudiantes son estudiantes extranjeros, y tiene el campus central en la ciudad de Mainz, y la facultad de traducción está en otra ciudad que se llama Germersheim, que es un poco más al sur de Mainz. Y esta facultad primero fue fundada como escuela de intérpretes entre el francés y el alemán. Y eso porque esto está situado en la frontera con Francia, que durante la guerra éramos enemigos, ¿no? Los franceses y los alemanes. Y como señal de la paz, después de la guerra se fundó esta escuela. Justamente se veía que traducción e interpretación es algo que tiene que ver con paz, ¿no? Con comunicación. O sea, ya no nos peleamos, sino comunicamos, ¿no? Y lo hacemos posible, mantenemos nuestra lengua, pero formamos personas que pueden mediar entre nosotros. Y bueno, fue el principio y fue luego integrada a la Universidad de Mainz. O sea, primero escuela independiente, después parte de la Universidad de Mainz. Y nosotros, como facultad de traducción, tenemos más que 2.000 estudiantes,
y 700 de ellos provienen de 77 países, o sea, somos muy internacionales. Tenemos 20 catedráticos, o sea, personas que tienen una cátedra y 170 docentes. Tenemos estudios de traducción en 13 idiomas. Nuestros estudiantes pueden elegir entre 13 idiomas que estudian para interpretación y traducción. Tenemos 140 convenios de intercambio, ahora van a ser ya 141 a partir de las 2 en todo el mundo, y tenemos especializaciones en los campos de economía, técnica, derecho, información y medicina. O sea, nuestros estudiantes estudian traducción e interpretación y se pueden especializar en traducción en estos campos, ¿no?, que aquí están mencionados. Y tenemos 5 salas de interpretación de conferencia, de lo que hablé apenas, con sus respectivos equipos, y tenemos equipos modernos de computación, como aquí igual, ¿no? Me dejé impresionar mucho por los equipos que aquí existen. Y tenemos software especializado para traducción y para la enseñanza de la traducción. Y aquí tienen una foto de las cabinas para la interpretación simultánea, ¿no? Se ve que ahí están nuestros estudiantes en las cabinas haciendo prácticas de interpretación. Y vemos abajo la sala de conferencias, todos los viernes ahí tienen lugar conferencias muy grandes, y tenemos todas las cabinas ocupadas por los estudiantes de todas las lenguas que tenemos que interpretan, ¿no? Y siempre se ve que son 2 en cada cabina, porque se tienen que turnar, porque es una tarea muy pesada este tipo de interpretación, y no se puede siempre mantener el nivel de concentración por mucho tiempo. Bueno, y una cosa que es muy importante, que hacen nuestros egresados, ¿no? Y esto creo que aquí también es una pregunta, ¿no? O sea, que si ustedes estudian traducción, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Qué es el campo de trabajo que se pueda tener después de terminar los estudios? Entonces, ellos, por ejemplo, trabajan en empresas orientadas a exportación, en instituciones internacionales, organizaciones políticas. Muchos de nuestros estudiantes de interpretación van al Parlamento Europeo para ser intérpretes allí, en agencias de traducción, editoriales, etcétera. Y traducción igual tiene amplios campos de empleo. Eso es importante, ¿no? Que haya un empleo después, o sea, que sirva para algo lo que se ha estudiado. Y siempre la lucha por ser pagado bien también, ¿no? Según el esfuerzo que significa interpretación y traducción. Y hay ciertas condiciones, digamos, o sea, cuando nuestros estudiantes, antes que se acepten, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, un extenso dominio hasta de la lengua materna, o sea, no solamente la lengua que se dice extranjera o la segunda lengua, sino también la lengua materna. Tener una amplia cultura general, o sea, saber mucho de su propia cultura, estar dispuesto a conocer otras culturas e integrarse en estas, ¿sí? Y disponer de creatividad y flexibilidad, estar dispuesto a asumir responsabilidad, ¿verdad? Porque hay que asumir responsabilidad para su propia traducción e interpretación, ¿no? Que sea como se veía en el documento colonial, que sea verdadero y cierto, ¿no? Lo que se traduce. Entonces el traductor e intérprete tiene esta responsabilidad. Por eso hace un juramento siempre, ¿no? Sin este juramento no puede trabajar. Ser capaz de informarse e investigar de forma autónoma. Entonces aquí se ve brevemente las lenguas que tenemos hasta ahora, que es alemán, árabe, chino, inglés, francés, italiano, griego, moderno, holandés, polaco, portugués, ruso, español. Y hay diferentes combinaciones, o sea, estudiando esto significa que se elige varias combinaciones de lenguas, ¿no? Y entonces, si mi lengua materna es alemán,
puedo elegir entre estas lenguas, para estudiar estas lenguas, para ser traductora, intérprete entre alemán, árabe, chino, etc. Y igual vienen a nuestra facultad estudiantes que tienen otra lengua materna que después eligen, por ejemplo, el alemán y otra tercera lengua de las que se ven aquí. Quizá rápido lo que significa estudiar traducción e interpretación. Significa hacer ejercicios de lengua extranjera, hacer ejercicios de traducción, pero también la parte, digamos, más teórica, académica, ciencias culturales, ciencias de la traducción, lingüística y las áreas de especialización que ya mencioné. Bueno, voy a explicar un poco de esto. Lo parecido es eso para la combinación de lenguas en interpretación. Y como veo que ya hay mucho, se acabó la paciencia, voy a terminar con esto y les agradezco que me hayan escuchado. Dígale. Los que se quieren ir. Maestros, jóvenes, si desean hacer alguna pregunta, algún comentario, que tienen la palabra. De hoy en día, no sé hasta cuándo tendrá la doctora.